¿Ya? Muy bien. Pongan entonces, señores, lo siguiente. Nivel inferencial. Recuerden que voy a escribir y voy a borrar. Nivel inferencial. Al nivel inferencial también se le ha otorgado la denominación de lectura, así, lectura inferencial. Lectura inferencial. ¿Vale? Lectura inferencial. Primero partiremos por su determinación en cuanto a la delimitación o definición que tiene esta. ¿Qué se debe entender, profesor, por la lectura inferencial? Muy bien, dice lo siguiente. Es aquel proceso, no sé si, hijo, puedes decirlo que le recargue otro plumoncito. Ya, es proceso cognitivo que consiste, anota ahí, en reconocer e interpretar ideas implícitas a partir de ideas. ¿De qué tipo de ideas, profesor? A partir de ideas explícitas, coma, pero sin reiterar, lo dicho por el autor. ¿Ya? Por el autor. Virtuales estarán copiando. O sea, yo escribo y borro. Tomen captura, mi espalda, o sea. Entonces reitero, el nivel inferencial o la lectura inferencial es el proceso cognitivo que consiste en reconocer e interpretar ideas implícitas a partir de ideas explícitas, pero sin reiterar lo dicho por el autor. Voy a subrayar esta determinación. En concreto, ¿qué busca la lectura inferencial? Reconocer ideas implícitas. ¿Correcto? Muy bien. Y voy a poner acá. Recuerda que estas ideas implícitas, en principio, ¿están o no están en el texto? Muy bien, vamos a poner por acá. Son ideas, anota, son ideas que no se encuentran, en el texto, pongo una comita acá, pero se deduce. O también se sobreentiende. Y recuerda que estas citas pertenecen básicamente ¿a quién? Al autor. ¿Son ideas que propone el autor? No. Son ideas que reconoce o extrae ¿quién? El lector. Es decir, ¿quién los propone? El autor. Pero ¿quién los extrae? ¿Quién conoce? Es el lector. Entonces recuerda que las ideas implícitas no están en el texto, pero se deducen. Y son ideas que extrae el lector. ¿Ya? Las extrae el lector.
Seguimos con esta determinación de idea implícita, porque es importante conversar de esta, la parte medular del nivel inferencial. Mejor me vengo acá para no taparlos. Que trasladan nada más, no vayan a dejar espacio. Multas si dejan espacio. ¿De qué color es mi ropa interior, jóvenes? A ver, dice. Al ojo. Marrón. Negro. Beige. Es amarillo. ¿Cómo saben? Desde Año Nuevo. Correcto. Muy bien. Desde Año Nuevo y con la suerte. Recuerda lo siguiente. Yo podría en este momento preguntarte, ¿de qué color es mi camisa? Claro, es una idea explícita. Tú lo ves y dirás gris o plomo. Pero si yo te digo, ¿de qué color es mi ropa interior? Ahí tendrías que, así primeramente me dirías, profe, rosado, rojo, verde, amarillo. Pero faltaría un dato explícito para llegar a una conclusión. Por eso se dice que las ideas implícitas son aquellas, en principio, ideas ocultas. Son aquellas ideas subyacentes. Pero aparte también son aquellas ideas llamadas tácitas. Pero estas ideas llamadas subyacentes o también denominadas tácitas deberán ser de la siguiente manera. Primero dice, estas conclusiones a las que tú vas a llegar ¿ya? Son aquellas conclusiones. Por favor, gorrita, plumoncito, papá. Dile para que lo recargue, o tu hijo. Son aquellas conclusiones que deberán ser, en principio, consideradas como aquellas probabilidades. Son aquellas probabilidades o también se consideran aquellas posibilidades denominadas como profesor. Deberán ser aquellas probabilidades o posibilidades, ¿cómo deberán ser? Lógicas y coherentes. Consulta a ustedes. ¿Será coherente y lógico decir que el profesor Araujo utiliza ropa interior rosada y sobre todo tanga? ¿Tú crees que yo soy, aunque lo pienso en el futuro podría ser, pero ahora no? Uno no sabe, ¿no? Uno no sabe. Puedo llegar de acá a 10 años, caminar con falda, entonces con vestido. Me sorprende que pueda recargar el plumón sin dedo, jóvenes. O sea, con un dedo malo ahí. Si le digo, tienes que dar un like. Muy bien. Muy bien. ¿Es posible determinar eso? ¿O será lógico decir el profesor Araujo no tiene ropa interior? ¿Es posible decir eso? No sería lógico. Pero, profe, ¿cómo llegó a esa conclusión? A partir de ideas explícitas. Si yo te digo, el color de mi zapato en concordancia al color de mi correa es similar al color de mi ropa interior. ¿De qué color es mi ropa interior? Marrón. ¿Has llegado a esa conclusión? Sí. ¿Correcto? ¿Te he dicho que mi ropa interior es de color marrón? No. Pero tú a partir de esas ideas explícitas puedes llegar a conclusiones que son probabilidades
o posibilidades lógicas y coherentes. Si alguien tiene la capacidad de poder analizar el contexto nacional, podría decir ahora, por ejemplo, ¿por qué la renuncia y la salida del señor Otárola? ¿Por qué? Lo explícito será que tú digas, no, profesor, ¿sabe qué? Porque hay una señorita llamada Yadira, o bueno, no recuerdo muy bien, que ha, bueno, publicado unos audios y en ahí dice pues que lo invita, ¿no?, a salir, es parte de su vida sentimental. Además le dice, mándame tu CV para poder contratarte y cuándo vamos a almorzar, cómo está tu gatito, etcétera, y toda la conversación. Él está más preocupado por los gatitos que por los muertos en todo el sur. Entonces le importa más los gatos, ¿no? Pero claro, eso sería lo común. Todos saben eso. Pero tú no sabes qué cosa hay en el trasfondo. La huida de Otárola tiene que ver con un acto que pocos no ven. La comprensión lectora en el nivel inferencial es el acto de ver lo desconocido, de reconocer lo desconocido. Otárola se va porque el 15 de marzo, como fecha límite, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ha solicitado al Estado peruano elevar un informe sobre el genocidio y la matanza en el sur centro del Perú. ¿Qué crees que va a hacer ahora Otárola, pese que la Fiscalía le ha aperturado una investigación por negociación incompatible? ¿Se va a correr? Hoy no está Otárola en el Perú. Ya no está. Ya se fue. Yo puedo, pero profe, ¿por qué no dice eso la prensa y por qué no piensa la mayoría como usted? Sencillo. El hecho de haber sacado esa denuncia pública por Panorama es un hecho que él mismo ha tramado, ha hilvanado. ¿Cómo? ¿Él mismo? ¿En su perjuicio? Claro, pues. Ha tenido que crear esto para salir, para decir, dejó el cargo, disculpen, ya no soy funcionario público. Obis, responsable, Dina Boluarte. ¿Y quién es el responsable de mi salida? Su hermano Nicanor. ¿Qué varón no es pendejo? Dice, ¿no? Cuando tiene el poder y puede dar trabajo a todas las chicas lindas, dispuestas a tener un sueldito de 25,000, 20,000 soles. Hasta yo me cambiaría de sexo, jóvenes. Shh. A ver, dentro de ese análisis, ¿no es coherente? ¿No es una probabilidad o posibilidad? Y me pregunto, ¿y la señora Dina estará pensando en una posible fuga del Perú? Se le va a desmoronar el gobierno. ¿Motivo? Ustedes saben que Otárola hace unos cuantos días no quería dejar el poder sí o sí. Y de la noche a la mañana dijo, renuncio. Anoche aceptó su renuncia. Y hoy en día, no sé a estas horas, quizá ya tengamos nuevo ministro. Bueno, en realidad el presidente del Consejo de Ministros. Profe, no creo en esa probabilidad. Yo sí. Él se ha creado su propia trampa para salir, dejar el Estado y estar libre de todo, de polvo y paja. Así se piensa en el mundo, jóvenes. Así se piensa. Países subdesarrollados, nosotros creemos que todavía, ay, ese infiel maldito. Te han cortado la inspiración de pensar más allá de lo que tú puedas ver. A eso se le llama nivel inferencial. Señores, es eso. Los países altamente desarrollados trabajan eso. Un niño sabe deducir. Y muchos de ustedes cuando vengan acá, los turistas dicen, mire ese gringuito tonto, ¿no? Puca picante, $20. Y el gringuito, gracias, thank you.
me está quedando ahí como el engañado. El gringuito, no, tu papá, porque esa es la última vez que va a venir ese turista nuevamente a tu región. ¿Tú crees que puedes ir a un lugar, por ejemplo, no sé si conoces Acapulco? ¿Has ido? A ver, levanta la mano. Ya. ¿Has ido, hijo? Listo. Si no has ido, ¿qué cosa harías primero? A conocer el lugar, ¿no? Pero para ello te vas a Google, averiguas costo de los hoteles, el costo del avión hacia allá, el tiempo de estadía, la comida, o no investigas. ¿Tú crees que este gringuito, entre comillas, turista, no ha investigado antes de venir al Perú? ¿Y a tu región? Claro, pues. Él viene de un país desarrollado, tú vienes del subdesarrollado. Entiende, pues. Lógica. Por eso estos sujetos están preparados en esto, en ver lo que no se conoce, en descubrir lo desconocido. Y solamente atisban a partir de esas ideas explícitas a llegar a una conclusión posible o probable que tiene que ser lógica y coherente. Yo le explicaba anoche a una amiga que es abogada, me dice, Cristian, ¿qué piensas por la coyuntura actual? Interesante, pero esto es como les estoy explicando a ustedes. Él se lo ha creado porque Otárola es inteligente. ¿Eh? Ya son 6 señoritas que casi en más de un año han dicho lo mismo. Y él viene de la Universidad San Martín de Porres, es abogado. El abogado, para que asuma ser responsablemente un buen abogado, como hace Otárola, tiene que saber de la psicología popular y sabe manejar masas. El cargo de presidente del Consejo de Ministros no ha sido gratuito a él. El gobierno estaba centrado en él. Ahora Dina es sensible, frágil. Uno como Otárola que tenga el poder y diga, se hace esto, se hace esto, se hace esto. No creo que haya. Tiene que nacer uno bueno, como este, que ha sido preparado en años y años. Es el alumno directo de Vladimiro Montesinos, su organización Sistema de Pensamiento. Señores, ¿y Dina qué hará? Lo mismo, fuga, se va a ir. ¿Quién sabe? Creo que hasta hace poco estaba en Estados Unidos o seguirá en Estados Unidos. No sé la estadía. Quizá ya no vuelva, ya no tengamos presidente. Y van a llamar a qué? Una congresista como Ingrid Bazán, que tiene más o menos una buena postura, una buena percepción. Me gustaría conocerla. No la conozco en vivo, pero me gustaría conocerla. Escúchenle, por favor, casi habla mejor que todos los congresistas sumados de la bancada de la señora acá. Tiene una percepción muy interesante, las mujeres deben más o menos orientarse a ese nivel de pensamiento y percepción, ¿eh? Libre, con composición. Es interesante conocer ese tipo de mujeres. Bueno, yo le daría 10 a 12 hijos, de verdad, para procrear la raza, pues. Muy bien, no, pero ella ha dicho algo. Está muy cerca, ayer en una emisora, está muy cerca el adelanto de elecciones. Y creo que tiene toditita la razón. Toditita la razón. ¿Cómo? ¿Qué hablaba? Lo que acabo de decir. El adelanto de elecciones. Si no hay presidente, ¿quién va a ingresar? El presidente del Congreso. Soto podría ser, pero como hay convulsiones y la población no quiere Congreso, ¿qué va a hacer? Llamar a una elección. ¿2024 puede haber elecciones? No creo, o puede ser posible. Quizá en el mes de diciembre, pero todo se está estructurando. ¿Eso quién lo va a leer? Ustedes. Porque siempre aquel que hace lectura inferencial
intenta descubrir lo que aún no se dice y lo que está oculto. ¿Correcto? Muy bien. Por eso para un país, para un habitante del primer mundo, entre comillas, le es difícil que tú le engañes, pues. O sea, él es difícil. Por ello ellos toman pues una posición diferente. Pero me da miedo, jóvenes, todo este sistema que se está dando, sobre todo en Argentina. Milei. Dios mío, ¿ah? Felizmente no tenemos fronteras con Argentina, joven, pero nos va a afectar. Nos va a afectar. Muy bien, entonces, en este caso, la lectura inferencial se basa en el descubrimiento de ¿qué? De ideas implícitas. ¿Qué son las ideas implícitas? Ideas ocultas, subyacentes o también ideas tácitas que no están en el texto pero se deducen, ya que debemos llegar a conclusiones o probabilidades o posibilidades que deberán ser lógicas y coherentes. Pregunto, señores, ¿qué tipo de ideas se pueden reconocer dentro de la lectura de tipo inferencial? Se reconocen tres tipos de ideas. La primera, que vienen a ser aquellas ideas por afirmación literal. Afirmación literal. ¿Y qué es la afirmación literal, profesor? Es el reconocimiento, para no decir reconocimiento, sino la repetición de ¿qué? Es la repetición de ideas. ¿De qué tipo de ideas? De las ideas explícitas. Recuerda que las ideas explícitas son aquellas ideas que se encuentran o están donde están en el texto. Pregunto, señores, ¿a quién pertenece este tipo de ideas? Pertenecen básicamente al autor. Son ideas del autor. Ahora te pregunto, si hay ideas por afirmación literal, también habrán ideas en este tipo de lectura inferencial, ideas por deducción. Pregunto, señores, si hay. Entonces ponemos acá ideas por deducción. Y en este caso, las ideas por deducción, mira para acá, pongo una D, refieren a qué tipo de ideas. Correcto, hacen referencia a las ideas implícitas. Y estas ideas implícitas, recordarás tú, son aquellas ideas que no están en el texto, pero se deduce. Pongo por acá, no están en el texto, coma, pero se deducen o se sobreentienden. Se sobreentiende. ¿Correcto? Hay un libro en mi casa que es el tesoro de mi domicilio. Y el título es ¿Cómo mentir? ¿Cómo mentir? Si lo encuentras, bien, pero no creo que lo vendan. No lo vas a encontrar por en internet. No lo vas a encontrar. Y es el tesoro de mi casa. Ahí te enseñan a mentir, como también a descubrir a quien miente. Fácilmente. ¿Ya? Y eso debería ser lectura para todos. Para todos. Sacarle copia. Si tú me pides copia, difícil. Me lo ha regalado un amigo y me ha dicho, Cristian, tienes que ser un buen abogado y mínimo lee esto. Ya. Con ello,
En mi primera lectura no le di la importancia. En la segunda lectura volví a sus métodos. Y de verdad, hay muchísima razón. Y eso tiene que ver con esto. Las personas dan señas, señales, ideas explícitas de las cuales tú puedes coger y tienes que aprender. Y hay muchos libros sobre eso. ¿Cómo mentir? Sí, está entre... Luego te digo. Muy bien, ideas por falsedad. Y está en esto. Las ideas por falsedad son aquellas ideas denominadas ideas incompatibles. ¿Qué quiere decir ideas incompatibles? Que son ideas incongruentes, incoherentes a la determinación del texto. Son aquellas ideas compatibles. ¿Cuándo se dice que son incompatibles, profesor? ¿Cuándo son incompatibles, jóvenes? Cuando estas ideas, correcto, no están, recuerda, en el texto porque son, como dice, ilógicas e incoherentes. ¿A quién pertenecen este tipo de textos? Al lector ineficiente. Al lector ineficiente. ¿Cuáles son esas preguntas, profesor, que se deben generar por este nivel? Pilar, ¿recuerdas cuáles son? ¿Cuáles son esas preguntitas? Se, primero, muy bien. Se deduce, muy bien. Se infiere, estas son clásicas. Se colige, aparte de colige. Se concluye, aparte de concluye. Se deriva, muy bien. Aparte de deriva, se desprende, muy bien. Aparte de desprende, se asume. También se induce, se extrae. Aparte de extrae, se presupone, etc. Estas son las preguntitas que se pueden realizar a partir de este nivel, que vendría a ser el nivel inferencial. Reconocer lo que no se ve. Reconocer lo que no se ve. Es eso. Los medios de comunicación se han desarrollado en esto. A la gente le gusta todo masticado, no le gusta pensar ni reflexionar, menos querer descubrir lo que no está visible. Recuerden eso. ¿Ya salió quién es el nuevo ministro, señorita? Gustavo Olaichea. Gustavo González Olaichea Franco, que es el ministro del Exterior. ¿Sí? A ver. Gustavo González Olaichea Franco. Ah, Adrián Sen. ¿Adrián Sen qué? Estaba Adrián Sen. Ya juró, pues, nuevo ministro. Y se han hecho, supongo, cambios en el gabinete. Gustavo Lino Adrián Sen. ¿Qué carrera tiene? Porque el de Adrián Sen me llama la atención. Es un apellido, si estamos hablando de un ministro que pertenece al statu quo. ¿Saben qué es el statu quo, no? ¿Qué universidad sale? Ajá. No tengo este. Ex ministro de Justicia. Adrián Sen. ¿Quiénes son ministros en el Perú, jóvenes? Anoten. Católica,
Universidad de Lima, Universidad Pacífico y ESAN. 4 universidades. La Católica, la Universidad de Lima, la Universidad... Chicos, se le denomina también nivel valorativo. En el nivel crítico o también valorativo, se debe, en principio, analizar y reflexionar sobre qué. ¿Sobre qué, señor? El nivel valorativo, que viene a ser el nivel mayor, no solamente en el nivel valorativo se reconoce lo que no se dice, sino ahora, aparte de reconocer, tú tienes que tener tu punto de vista, tu posición frente a lo que lees, es decir, tu consideración crítica. Y yo te digo algo, no vayas como un lector manso, más bien, como decía Julio Cortázar en La Rayuela, sé un lector macho. Siempre tome en cuenta. Tu compañera dice, por ejemplo, hoy, ¿sabes qué? ¿Para qué vas a entrar a Araujo? Igual te va a votar. Y tú dices, como ovejita, sí, vámonos, amiga. Corres. Pero alguien dirá un ratito, amiga, ¿por qué me voy a ir si ha dicho que estudie y he estudiado? ¿Y por qué no estudias? Lo que estás haciendo es valorar lo que ella piensa y poner tu postura. Pero tu postura siempre tiene que ir en relación a lo correcto, a lo honesto, siempre. Y en este caso, en este nivel valorativo, lo que nos pide primero es analizar. ¿Qué dice? Y además debo reflexionar. Debo analizar y además reflexionar ¿sobre qué? Sobre las ideas de quién? Del autor o del hablante. Siempre toma crítica o valorativamente todo lo que dice. Incluso lo que yo te digo. Incluso lo que yo te digo. Siempre, siempre, siempre haz un filtro, un tamiz de lo que todo te van a comentar en la vida. ¿Por qué lo dice? ¿Para qué lo dice? ¿Cómo lo dice? Y para ello, recuerda lo siguiente, que en el nivel crítico vamos a encontrar diversos tipos de texto. No sé si los plumones el día de hoy es la primera vez que ha pasado. Hay preguntas por textos dialogados. Ayer hablábamos de esto, ¿no? De los textos dialogados. Pregunta clásica en los procesos de admisión en la UNI y en la San Marcos. ¿Qué son aquellos textos dialogados llamados también textos dialógicos o dialógicos? Estos tipos de textos, jóvenes, tienen la presencia de interlocutores. Recuerda esto. Mira mis bolas. Estas de acá. En este caso, A y estará B. Tan solo el hecho de que sean diferentes o distintos llevan a entender de que A tiene una postura divergente o contraria a B. Pero no solamente tiene su postura, su tesis, también debe contar con sus propios argumentos. Entonces, profesor, dígame, ¿qué es A y B? A y B son interlocutores. ¿Qué son interlocutores? Hablantes o dialogantes. Aquellos que conversan. ¿Sabes qué cosa era coloquio? Coloquio, diálogo, conversación, diálogo, tertulia, muy bien, charla, plática. Me pregunto, si es que no te hubiese obligado a aprender esas palabras, ¿siquiera sabrías qué era coloquio? ¿Sí? ¿Quién? A ver, yo dice, allá. Pero vas aprendiendo y vas a ir acumulando más palabras. Siempre que leas un libro y encuentres una palabra desconocida, date el tiempo de revisar sus sinónimos. De verdad, date tiempo. Y así vas a
instruirte particularmente. Quiere decir que que B vendría a tener una postura opuesta o contraria a A, por eso también él tiene que contar con su propia tesis y sus propios argumentos. Pregunto, señores, ¿ustedes están de acuerdo con la legalización o la aceptación del matrimonio homosexual? Alguien dijo sí, otros dijeron no. Ahí cada uno tiene su propia postura. Uno dirá, estoy a favor, otros dirán, estoy en contra. Ahora cada uno dirá por qué piensa de ese modo. Y eso vienen a ser los argumentos. Muy bien, pero tarde o temprano en el Perú se va a dar. ¿O no creen? Se va a dar. Claro, hacen mucho escándalo. Y cuando digo homosexual, estoy diciendo que también el matrimonio no solo entre varones, sino también entre mujeres. ¿Ya? Muy bien, vamos a ir acá a las preguntas que se van a originar a partir de ello. Preguntas por discrepancias, recuerda esto. Preguntas por coincidencias. Aparte, preguntas por reforzamiento. Y también preguntas por debilitamiento. ¿En qué consiste cada uno? Ponemos por acá. Discrepancia es la razón por la cual discuten ambos. Coincidencia, es decir, en qué se asemejan. En el caso de reforzamiento, ¿qué idea ayuda a la postura de otro? Y debilitamiento, ¿cuál es la idea que perjudica dicha postura? Muy bien. Eso vendría a ser el primer tipo de texto llamado texto dialogado. Cachuplín, cambia tu cámara para acá. ¿Estará despierto o se habrá dormido Cachuplín? ¿Está haciendo ejercicio? Todavía estaba así, levantándose el polo hasta acá. El otro también hasta acá y estaba haciendo así. Estará yendo al gimnasio, supongo. Relaja el músculo. Pañamá. Preguntas por el tono del texto. Por el tono del texto. La señorita dice, allí es. El tono viene a ser el estado emotivo o anímico del autor. Es el estado anímico o también emotivo del autor. Siempre cuando uno redacta un texto pone o da a conocer cuál es el estado en el cual se encuentra. Y en este caso la pregunta que vamos a considerar vendría a ser ¿cómo lo dice el autor? ¿Cómo lo dice el autor? Es la preguntita. Y entonces, para ello, habrán respuestas. Por ejemplo, el autor puede utilizar un tono, podemos poner acá decepcionado, puede tener un tono alentador, puede utilizar un tono eufórico, recuerda que eufórico es alegre, un tono sarcástico, puede utilizar quizá un tono enfadado, etcétera, irónico. Y vamos por el siguiente. El siguiente tipo de texto tiene que ver por preguntas por paradojas, ¿correcto? Muy bien. Voy a poner acá preguntas por paradojas. ¿Cómo? ¿A lo que tiene el sentido?
Primero hay que entender que la palabra paradojas viene del término, ¿qué cosa? Es aquella contradicciones. Son aquellas oposiciones o contradicciones que se presentan en el texto. Por ejemplo, podemos decir que en este caso, el equipo, vamos a poner en este caso, A jugó un partido con el equipo B. Hay un partido entre A y B, ¿ya? Y resulta que A ganó el partido, pero se vio a B festejar pese a la derrota. Aquí habría una oposición o una contradicción, ¿no, chicos? ¿Cómo va a festejar a alguien que ha perdido? Debería estar triste. Pero aquí está la contradicción. Ahora nos dice, una vez que tú has reconocido esa, primero hay que reconocer esa contradicción. ¿Cuál es la contradicción? Que un equipo, pese a haber perdido, festeje. Y entonces también nos van a pedir, ¿qué cosa? Que nosotros resolvamos. Hay que resolver dicha paradoja. Y pregunto a ustedes, ¿cómo resolverían esta paradoja? A ver, podemos decir que el equipo A y B jugaron la final del campeonato. ¿Ya? Jugaron la final del campeonato. Punto y coma. En el que el campeón o en el que el ganador, vamos a poner acá, el ganador y el perdedor subirían o, digamos, ascenderían, para ponerlo en un lenguaje técnico, ascenderían a la primera división. Profesor, ¿aquí habría ya sentido? Claro. ¿Y por qué habría sentido, profesor? Porque ya nos damos cuenta que por qué B festejó. Porque igual, haber perdido o ganado, tendría que ascender a la primera división. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí ya tenemos una determinación lógica. Entonces, recuerda, primero que te van a pedir es reconocer dicha contradicción y segundo, te van a decir, resuelve pues el problema. ¿Cómo? Habrá una alternativa en la cual dice, tanto el equipo A y B jugaron a la final del campeonato en el que el ganador y el perdedor ascenderían a la primera división. Por lo tanto, los dos son felices y pueden festejar como deseen. ¿Correcto? Esas es las preguntas por paradojas. Y luego vamos a ir por acá a las preguntas por la intención del autor. ¿Correcto? Seguimos por acá. Preguntitas por la intención de quién? Del autor. Profesor, cuando usted habla por la intención, ¿a qué se refiere? Me refiero concretamente al propósito que persigue ¿quién? Que persigue el autor. Porque todo escrito, toda redacción tiene siempre una finalidad. Y por lo tanto, la pregunta que me va a ayudar a descubrir ello es la siguiente. ¿Por qué lo dice el autor? O también la preguntita, ¿para qué? ¿Para qué lo dice el autor? ¿Por qué lo dice el autor o para qué lo dice el autor? ¿Te das cuenta? Muy bien. Y vamos ahora a lo siguiente. Vamos a ir a las intenciones más clásicas que podemos encontrar. El autor puede, por ejemplo, intentar solamente informar al lector, querer persuadir al lector, querer quizá orientar al lector. ¿Otra cuál sería, jóvenes? ¿Querrá qué cosa? Puede ser
desprestigiar, por ejemplo, desacreditar. A ver, en este caso, puede ser también motivar. Vamos a poner mejor desacreditar ya para... Motivar puede ser también en el caso de escribir, relatar, deleitar, etc. Entonces tenemos que saber cuál es el objetivo. Por ejemplo, si un autor de un texto literario, ¿qué objetivo sería? ¿Cuál sería su objetivo? Deleitar al lector, ¿correcto? Deleitar al lector. Uy. Aquí así, ¿no? A la vista. Aquí nunca aplauden, ¿sí o no? A propósito, los del aula 5, tienen que adecuarse al modo y al estilo del aula. ¿Ya? Porque dice el refrán siguiente: así como a donde fueras y vieras, tendrías que o hicieras, dice. Así donde fueras y vieras, hicieras. ¿Qué quiere decir? Que a donde vas tienes que tratar de comportarte al modo de ellos. Muy bien, adaptarte, asimilarte. Preguntas por la estructura lógica del texto. Hoy día sí, jóvenes, los plumones han estado, pero... Preguntas por la estructura análoga del texto. Si tú no le das buenas zapatillas a un corredor o un atleta, ¿puede ganar? Puede, hay posibilidad, pero tiene menos probabilidad. Imagínate que tiene que correr en Jamaica. Sale sin pies. Claro, se zancocha. Por eso ellos tienen que utilizar un tipo de zapato especial. No cualquiera, dependiendo del clima. Imagínate, tiene que correr en Puno. Se le enfría. Se le enfría. Se le quema. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Tiene que estar preparado para un tipo de espacio. Igual para un profesor. Quiere acceder más, quiere llegar, pero hay un limitante. Así es. Como el corredor. ¿Sí? Está en exámenes como yo también. Comprendan. Estamos full exámenes, jóvenes. Ya, comprendan. Yo también estoy recontra. Llego a mi casa, pateo a mi perro y me muero. Nos sacamos el estrés en ambos. Nos desestresamos. Yo le saco la cola y... Muy bien. Preguntas por estructura lógica. ¿Qué quiere decir? La pregunta es, ¿cómo está organizado? ¿Qué cosa? ¿Cómo está organizado el texto? ¿Cómo está organizado el texto? Y la pregunta para descubrir la estructura análoga, que es la estructura similar o parecida, es ¿qué alternativa tiene semejante estructura al texto de la premisa? Habrá un texto considerado como premisa, ya ese va a tener que reiterar o repetir en su estructura, pero no en su temática. Muy bien.